Buenas noches. Ha habido una buena noticia en la economía mundial, y es que la economía norteamericana, que es más o menos el 25% de la economía mundial, o 20%, pues ha crecido 4%. Es una tasa alta para Estados Unidos en el segundo trimestre. Había decrecido en el primer trimestre. Los especialistas, los economistas vaticinaban un crecimiento del 3% que ha sido ampliamente superado, 4%. Ojalá que esto nos ayude. Nosotros vamos a tener probablemente en julio también una tasa de crecimiento muy baja. Y todo esto se debe, entre otras cosas, a dos razones. Una, por supuesto, la efectividad de la lucha contra la minería ilegal. Eso es una buena noticia por un lado, pero eso determinó que la exportación de oro cayera en 30%, junto al agotamiento de las minas formales de oro, por supuesto. Pero también al hecho de que este año, en el que la inversión pública debió crecer más para contrarrestar la caída, en fin, los efectos negativos del entorno internacional, pues creció menos. En el primer trimestre de este año la inversión pública prácticamente no creció, creció 0.3 o algo parecido. En el segundo trimestre ha crecido algo más. El Banco Central estima que este año la inversión pública en total crecerá 6.7%. Muy poco, si lo que necesitamos es, digamos, compensar o hacer política contracíclica. Y bueno, esto se debe en parte a otra buena noticia, sin embargo, igual que en el caso de la minería ilegal, a la lucha contra la corrupción, en fin, a la cruzada anticorrupción que se ha desatado en el país, que ha llevado ya a que 5 presidentes regionales estén presos. Pero, digamos, eso ha paralizado a las burocracias regionales y municipales en todo el país, temerosas de que a ellas también les vaya a caer algo. Es decir, no solamente en Ancash y en Cajamarca, en fin, se ha paralizado la administración, sino en casi todas las administraciones regionales y locales, por el temor a esta razzia. Y bueno, entonces por eso es que la inversión pública regional y municipal está creciendo muy poco. Vamos a estar nosotros precisamente ahora con el ministro Gallardo, ministro de Transportes y Comunicaciones, para preguntarle cómo vamos a hacer para recuperar fuerza en la inversión pública. Hay una noticia también buena, sin embargo, que viene del lado del Ministerio de Energía y Minas, y es que el viceministro de Minas ha señalado que a más tardar este lunes estará ya informando o entregando la aprobación del estudio de impacto ambiental de Tía María, este proyecto de 1.400 millones de dólares en Arequipa, y que incrementaría la producción de cobre en alrededor de 120.000 toneladas, una inversión importante que estaba detenida. Pues por fin entonces ya tendría luz verde total, y esto es una muy buena noticia. Bueno, el presidente de la Corte Superior de Arequipa, el doctor Francisco Carrión, ha tratado de explicar lo inexplicable en relación a esta medida, este amparo, digamos, esta medida cautelar otorgada por un juez en Arequipa en favor del congresista Falconi para que pueda participar en las elecciones regionales pese a ser congresista y pese a que la Constitución dice expresamente que la función de congresista es irrenunciable. Esto fue lo que dijo el presidente de la Corte Superior de Arequipa. Su pedido de renuncia presentada ante el Congreso, esta no ha tenido respuesta del Congreso. Entiendo que él recurre al Poder Judicial en vista de la falta de respuesta del Congreso con relación a su pedido de renuncia. En ese sentido, todos tenemos un derecho constitucional a la petición y a recibir respuestas a nuestros pedidos. Si no se da esta respuesta, se estaría afectando al derecho de petición. Al ver de que no ha habido respuesta del Congreso, entiendo que nuestro juez, ante la proximidad de las fechas donde se cerraban las inscripciones, dicta una medida cautelar para permitir
una inscripción supeditada a lo que el Congreso en su momento debe de decidir sobre si acepta o no acepta la renuncia del congresista. De ninguna manera nosotros como Poder Judicial podemos pronunciarnos sobre el fondo de los motivos que tiene el congresista para renunciar. Eso le corresponde al Congreso y en todo caso al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, pero el doctor Francisco Carrión, presidente de la Corte Superior de Arequipa, no está diciendo la verdad. El juez que admitió la medida cautelar no lo hizo para que se pronuncie el Congreso, sino que entró al tema de fondo efectivamente y desarrolló el argumento de que hay dos teorías. Una, la que en la propia Constitución, es decir, opuso dos principios constitucionales. Uno que determina que la función de congresista es irrenunciable, que está en el artículo 95 de la Constitución, y otro artículo de la Constitución que establece, digamos, asegura los derechos de los ciudadanos a la participación política, a participar en una contienda electoral. Entonces el juez opone estos dos principios y llega a la conclusión que tiene derecho, en salvaguarda de su derecho fundamental a participar en una contienda electoral, a renunciar y a participar, bueno, pues a presentarse a las elecciones en Arequipa. O sea que el juez sí entró en la materia de fondo y es sobre esa base que el jurado electoral, a su vez de Arequipa, admite su postulación. Aquí, esto es una cosa inaudita, ¿no? Porque si la Constitución dice específicamente que no puede renunciar, pues no puede renunciar y punto, no hay otra interpretación posible. Lo que ocurre es que el congresista Falconi es arequipeño, es abogado en Arequipa, tiene quizá uno de los principales, si no el principal estudio de abogados en Arequipa, y pues conoce a los jueces y tiene mucha influencia sobre ellos, y por eso es que ha podido sacar esta medida cautelar, que habría que preguntarse si no fue redactada por él, ¿no? Es una pregunta nada más. En fin, esto es algo que no debe pasar. Nos dicen que el Congreso ya apeló, ha presentado un recurso de oposición, así se llama, un recurso de oposición, antes de que venciera el plazo que era de 5 días, de modo tal que esperemos que este asunto se resuelva del modo constitucional. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con una nota breve sobre Jaime Bailey, que quiere, ha renovado su interés en ser candidato presidencial del 2016, y luego vamos a estar con el ministro de Transportes, José Gallardo Cú.